buenas noches, amigos. La semana pasada terminamos el programa con la intervención de uno de los representantes de la OMS en el país, donde decía que esta semana, que acaba casi de concluir, y la siguiente, pues son las más peligrosas. Ciertamente parece que tiene informaciones que nosotros no tenemos o informaciones que no brinda el gobierno. Porque saben ustedes que todavía esta es la hora que no tenemos una curva definitiva para saber si estamos en un pico o si no estamos, si estamos bajando o subiendo. Definitivamente estamos subiendo porque todos los días tenemos 300 casos. También se compensa el hecho de que ciertamente hay mucha recuperación que de un día para otro comenzó en alza, y eso es positivo si son cifras que corresponden a la realidad. Por eso vamos a entrevistar brevemente al doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de la Salud de la OMS, para que nos hable sobre el por qué estas 3 semanas en República Dominicana son cruciales con el virus del COVID-19. Buenas noches. ¿Por qué dice usted que estas últimas 3 semanas son importantes? ¿Basamentado en qué? ¿En qué análisis? Bueno, porque realmente Latinoamérica fue la última en entrar a esta pandemia. Primero empezó por Asia, luego siguió Europa. Los primeros casos llegaron a Latinoamérica marzo, segunda semana. Y lo que hemos visto en otros países es que la curva toma 3 meses y algo. Entonces uno no puede desesperarse. Y en países con renta media, donde hay desafíos, los sistemas de salud tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades, es mejor precaver que no tomar cuidado. ¿Sabemos en realidad cuál es el pico de nuestra pandemia? ¿En qué lugar estamos? Bueno, Dominicana experimentó un pico en abril de unos 370 casos, pero ahora esta semana también ha experimentado picos de 300 y picos de casos. O sea, lo que muestra que la necesidad del aumento de las pruebas. Y Dominicana ahí ha aumentado las pruebas, porque en un momento dado estaba haciendo 800 pruebas por cada millón de habitantes. Hoy está haciendo unas 3.000 pruebas por cada millón de habitantes. O sea, que las autoridades han aumentado los esfuerzos ahí. Entonces, el aumento de pruebas lo que nos va a dar es un mejor cuadro de cómo anda el brote. Entonces, esta semana, y si no pasamos de ese pico de 300 y pico porque a veces hay descensos que pueden sugerir que va descendiendo, pero hay que esperar unos días para ver que sea constante, sostenido, y no lo ha sido. Entonces, ahora, si ese descenso continúa de 300 y pico de casos, y en esa meseta, lo que hay que bajar un poco más para ir aplanando esa curva. En comparación con otros países, ¿cómo estamos? Tomando en consideración que a veces salimos en tercero, cuarto o quinto, pero son países que realmente tienen mayor densidad poblacional. Por ejemplo, Estados Unidos, México, Brasil. Sí, lo que usted dice es muy importante. No es lo mismo en términos absolutos de casos que en términos por población. Entonces, Dominicana ha tomado medidas y no es el país que más casos tiene en la región. En términos absolutos, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Perú, están por encima de Dominicana. Bueno, pero recuerde que la densidad poblacional de esos países es mucho más alta que el nuestro. Claro que sí, eso es lo que manda. Por eso es que hay que tener claro de que el paquete de medidas deben implementarse, y cuando se decida reabrir el país por la economía, debe hacerse basado en un análisis concienzudo, un análisis de los pros y los cons, y paulatinamente. ¿Cuándo cree usted que realmente vamos a estar preparados para abrir paulatinamente el país? Bueno, nosotros hablamos ayer en la rueda de prensa de la directora de que el mes de mayo era crítico para Latinoamérica. Entonces, lo que hay que monitorear, porque si Dominicana sigue los próximos días con 300 y pico de casos a diario, entonces es importante que ese número lo presionemos para que descienda un poco más. Ahora, estamos de acuerdo en que cada país tiene que abrir en algún momento, porque hay que poner el balance con la economía. Porque casos vamos a tener aunque abramos, Eso no podemos aspirar a que va a ser perfecto. No sabemos todavía si esto se va a convertir en
en una enfermedad de estacionaria, o si vamos a tener otro pico más adelante. Hay algunas empresas que dicen que van a abrir el 18 de mayo, pero el gobierno dice que todavía está estudiando las posibilidades de comenzar paulatinamente a abrir. Acabamos de oír que estas 3 semanas de mayo son importantes. ¿Qué piensa usted que estas empresas estén tomando esta iniciativa sin que el gobierno lo autorice? Va a depender qué pasa esta semana y la próxima, y cada país es soberano y decide lo Sí, que... pero en este caso es la sociedad que ha decidido, no el gobierno. El gobierno todavía no ha decidido eso. La respuesta es de todos, no solamente del gobierno. Y es por eso que nosotros, porque esto es, como dicen en inglés, un whole society approach. Toda la sociedad tiene que poner de su parte. Se habla mucho de las mascarillas, pero el lavado de manos es extremadamente importante, quizás más todavía. Entonces, la comunidad, la sociedad debe también de poner de su parte, porque los empleados también trabajan ahí y no queremos perder más vidas de la cuenta. De los países de Latinoamérica, ¿cuáles son los que más han avanzado para contener la pandemia? Mire, hay ejemplos muy buenos de buenas prácticas. Chile tiene buenas prácticas, ha masificado las pruebas, Chile, Perú y Panamá. Chile está haciendo 11.000 pruebas por cada millón de habitantes. Lo está haciendo Perú también. Panamá está haciendo más de 8.000 pruebas por cada millón de habitantes. Costa Rica lo ha hecho también. Hay buenas prácticas, por ejemplo, en el seguimiento de los casos. Y ha utilizado lo que se llama los equipos de móviles de atención primaria. Dominicana ha implementado también algunas medidas, buenas medidas, como la cuarentena parcial, porque tampoco se puede implementar una cuarentena si no se va a garantizar la cadena de suministro o el acceso a hospitales por otras vías. ¿Entienden ustedes que nosotros vamos a tener en algún momento una cuarentena sanitaria total? ¿Que el país está preparado para eso? Cada país toma sus decisiones y nosotros lo que recomendamos es que si un país hace una cuarentena total, garantice la cadena de suministros, garantice el acceso a servicios médicos para otros servicios, para otras enfermedades. Recordar algo muy importante, la salud mental es muy importante en estos días de cuarentena. Garantice que los supermercados puedan acceder. Y bueno, una serie de medidas, pero nosotros no le decimos al país, haga una cuarentena total o no la haga. Recomendamos que hagan distanciamiento social. Recomendamos las medidas de educación, porque también hay que tener una buena medida de educación, un programa de educación para el país. ¿Han logrado diagramar, dibujar cómo va la pandemia en el país? Porque aquí se ha hecho muy difícil ese análisis matemático. No lo hemos podido ver, no sabemos si estamos en un pico alto, si estamos bajando. Usted refirió algo sobre eso, pero me gustaría saber si lo han hecho ustedes. Hay modelos que se han hecho en muchos centros prestigiosos. Por ejemplo, el Colegio Imperial de Londres sugería que República Dominicana, antes de ver el pico de 300 de esta semana, iba a ir bajando. Lo pongo de esta manera. Países que hacen muchas pruebas tienen una mejor posibilidad de ver cómo anda el cuadro. ¿Cómo vamos como país cada 1 millón de habitantes o como se ve en otros países que ya se hacen análisis cada 100.000 habitantes? ¿Cómo vamos nosotros? Dominicana no es el país más alto. Mire, en densidad poblacional casos está Chile, Ecuador, Perú. Dominicana tiene unos 800 casos por cada millón de habitantes. Chile, por ejemplo, unos 1.100 casos por cada millón de habitantes. Brasil, que es un país muy grande, tiene 550 casos por cada millón de habitantes. Entonces, lo importante es que la región está afectada completamente. Y como llegó más tarde, no nos debemos desesperar, Nuria, porque si usted se fija, y usted lo ha leído porque usted es muy leída, Europa empezó a relajar las medidas en esta semana, muchos países, y lentamente, y son países con mayor poderío económico. Claro, que los gobiernos también en países de renta media tienen que balancear esto, porque tienen menos posibilidades económicas. Gracias, doctor. Gracias a usted, hasta luego.